Hola mis hermanos, buenas tardes, Dios me le bendiga, la paz de Dios sea con todo y cada uno de ustedes. Nueva vez con ustedes y Belice Corsino Ross. Estamos por aquí con una nueva entrega, con un nuevo tema del cual vamos a hablar más adelante. Primeramente vamos a empezar hablando de ese reposo que el pueblo de Dios debía de entrar, ese pueblo, el pueblo antiguo. Dios lo llamó a que reposara en él, Dios lo llamó a que tuviera una dependencia de él. Dios llamó a su pueblo de Egipto para que aprendiera a vivir en obediencia a sus mandamientos y en una dependencia total de su gracia y su amor santificador. Lamentablemente podemos ver que el pueblo de Dios, cuando salió de Egipto, en ningún momento aprendió a descansar en el Señor. Una vez ellos salieron, que cruzaron el Mar Rojo, ellos tenían ya que saber y entender que estaban bajo el manto misericordioso de nuestro Padre Jehová Dios. Pero ellos no lo vieron así. Ellos en todo momento, cuando cruzaron el Mar Rojo, ellos sintieron que estaban en una victoria grande, y verdaderamente fue así. Fue una victoria porque salieron de la esclavitud, de vivir 430 años de esclavitud para vivir una vida libre. Se le abrió una puerta, y esa puerta fue cruzar el Mar Rojo. Y cuando ellos cruzaron el Mar Rojo, mis hermanos, ellos cantaron el cántico de Moisés en el capítulo 15. Por eso el tema de hoy es el reposo del pueblo de Dios. En el capítulo 3 de Hebreo lo vamos a hablar un poco más adelante porque queremos primero hacer un desarrollo sobre el tema. Y una vez ellos pasaron el Mar Rojo y cantaron el cántico de Moisés, pues lo primero que hizo el Señor después de su bautismo fue darle sus leyes, porque era obvio que en el capítulo 16 ellos tenían que empezar a recibir orden de Dios para saber como pueblo cómo ellos se iban a desarrollar y cómo iban a llevar en orden sus vidas a través del mandato de Dios y caminando por ese camino difícil y pedregoso, el cual era el desierto. Vemos que en el capítulo 16 el Señor le da el primer mandato, que fue el de guardar su santo sábado. Después vemos que en el capítulo 17 ellos empiezan a renegar de Moisés y a no tener fe en Dios. Ellos empezaron a dudar si en el desierto el Señor podía darle agua. Y por eso vemos que ahí empieza el pueblo a tener problemas con su fe. Esa fe poderosa que ellos habían tenido, viendo que el Señor con una nube lo cubría en el día de las inclemencias del clima y del sol a través del desierto, y vieron también cómo el Señor lo cubría en la noche a través de la oscuridad. Él era la luz y lo guiaba por el camino, aún pedregoso, pero el Señor iba con ellos. Aún así, su fe fue una fe débil. Su fe fue una fe que no llegaron a descansar, no llegaban a descansar porque su mente estaba tan agitada y tan saturada de las cosas que ellos habían vivido antes en Egipto, y para ellos sentían que era mucho mejor estar en Egipto que seguir este camino difícil, este camino de pedregoso, este camino donde ellos vieron que a través de los años se encontraron diferentes situaciones, plagas, se encontraron víboras, se encontraban las guerras, pero en cada una de esas situaciones el Señor nunca lo abandonó, el Señor siempre estuvo con ellos, el Señor pacientemente soportaba o pasaba por alto, mejor dicho, todas sus incredulidades. Se enojaba, pero volvía y lo aceptaba y lo bendecía, porque el Señor lo que quería con esa lección que ellos estaban viviendo en el desierto era que aprendieran a tener una dependencia de Él, que aprendieran a creer en Él y a tener una confianza en el Dios vivo, ya que ellos habían visto cómo su mano poderosa lo había sacado de Egipto, y Dios había metido al fondo del mar con su poder al faraón, aquel que lo tenía esclavizado durante 430 años. Entonces, aún así, ellos viendo todas las señales grandes que el Señor hizo, ellos no tuvieron ningún tipo de fe fuerte, ningún tipo de fe que pudieran por lo menos pensarlo. Ellos inmediatamente, cuando vieron en el capítulo 32 de Éxodo, que ellos
que Moisés había subido a tomar las leyes que el Señor le iba a dar durante 40 días, ellos no vieron más a Moisés. Ellos se desesperaron e inmediatamente comenzaron a pedirle a Aarón, que fue quien quedó encargado de ellos, que le hiciera un Dios para que lo devolviera a Egipto. Entonces aquí vemos verdaderamente que el pueblo de Dios era un pueblo duro, como dice el Señor. Era un pueblo de dura cerviz, era un pueblo difícil, era un pueblo que claramente ellos no habían aprendido a tener confianza en el Señor y mucho menos a tener ese reposo, ese descanso en el cual el Señor quería que ellos entraran desde que fueron rescatados de Egipto. Mis hermanos, esto es una simbología, son símbolos, la vida del pueblo de Dios en aquellos tiempos. Es un símbolo para la vida que nosotros hoy llevamos. Los 40 años que ellos pasaron en el desierto es un símbolo de los 2000 años después que Cristo subió al cielo. El Señor quería que ellos en aquellos tiempos entraran durante ese periodo de tiempo que iban a durar en el desierto, que sabíamos que iba a ser poco tiempo, pero como ellos renegaron de los espías que el Señor mandó a través de Moisés a reconocer las tierras, como ellos renegaron y dijeron, esos nos van a matar, no vamos a poder con ellos. El Señor vio que sus corazones estaban vagando y que no creían en Dios, aún a sabienda de todo lo que Dios había hecho por ellos y cómo ellos habían visto el poder y la grandeza de nuestro Dios. Nos damos cuenta, mis hermanos, que todo eso era un simbolismo de lo que nosotros hoy, las últimas generaciones de este tiempo, de estos 6000 años que somos nosotros, las últimas generaciones cristianos, en el mundo cristiano, íbamos a vivir igual como ellos vivieron en aquellos tiempos, con una fe débil, con una fe que podemos decir más que todo incredulidad, porque leemos la palabra de Dios, que es una señal de lo que ellos tenían. Ellos tenían en aquellos tiempos a Dios de manera física, haciendo obras para ellos con mano fuerte y poderosa, y Él mismo dándole sus mandatos. Hoy el Señor lo ha dejado escrito a través de su palabra, pero nosotros, aún leyéndolo, aún sabiendo que el Señor no ha dejado estas hermosas palabras que son joyas cuando logramos entenderlas, son joyas, son perlas, que si nosotros escudriñamos, nos vamos a dar cuenta que son verdaderamente joyas para nuestra fe y que vivamos en esperanza. Y aparte de que vivamos en esperanza, que entremos definitivamente a reposarnos en el Señor, que por más situaciones que estemos pasando en este mundo, aflicciones y pruebas, el Señor siempre nos sostendrá de su brazo poderoso. Pero tristemente nosotros hoy día estamos como estaba el pueblo de Israel antiguo. Nosotros tenemos mucha incredulidad. Nosotros no logramos descifrar todavía como se debe, muchos de nosotros, correctamente la palabra de Dios. Por eso el Señor nos llama a que entremos en su reposo, y cuando entramos definitivamente en su reposo, a descansar en Él, aún con una situación de problemas, de crisis, de enfermedad, de situaciones familiares, de situaciones con los amigos, con los hermanos. El Señor quiere que todo lo pongamos a sus pies. El Señor quiere que creamos que Él puede ayudarnos, que Él puede redimirnos de todo aquello que nos asedia. Él lo puede apartar de nosotros, y que guardemos su mandamiento, haciendo su voluntad, poniéndolo en práctica cada día, y que descansemos en el Señor, en amor, en paz, aún viendo que nuestra vida está en una situación terrible y difícil. Sabemos, mis hermanos, que no es fácil, sabemos que no es fácil, que a veces entra ese espíritu de, ¿y será verdad que el Señor está conmigo, o fue que hice algo malo y el Señor me está castigando? Tendemos muchas veces a pensar de esta manera, pero qué triste que estemos pensando de esta manera, mis hermanos, porque el Señor es amor. Él dice en Jeremías 29:11 que los pensamientos que Él tiene para nosotros son de paz, de amor, y para darnos de acuerdo a lo que nuestros corazones desean. Pero es que el Señor no puede bendecirnos si nosotros estamos con una rebelión constante en nuestro interior y en nuestra mente, incluso en nuestras palabras y nuestra manera de pensar y en la actitud que tenemos. El Señor quiere que seamos personas sumisas,
que dejemos el orgullo, que bajemos y miremos y digamos, Señor, ayúdanos, Señor, y muéstranos el camino. Y no tengamos siempre una idea preconcebida de lo que nosotros creemos y de lo que nosotros pensamos o de lo que ya no han idealizado en nuestra mente. El Señor quiere que vivamos una vida de paz, una vida de fe y una vida de reposo en Él. Y eso lo hacemos una vez, nos limpiamos con su sangre y una vez, de manera sincera y correcta, nos bautizamos. Cuando sentimos el bautizo, mis hermanos, de corazón vamos a sentir una paz, de corazón vamos a sentir un gozo indescriptible que cada quien lo puede decir cuando lo siente, porque es algo que nadie lo puede hablar si no siente ese gozo. Y solamente a través de ese gozo podemos sentir la paz de Dios en nuestros corazones, podemos sentir que entramos de lleno a ese reposo al cual el Señor quiere que nosotros vivamos hoy, y que era el mismo reposo que el Señor quería que el pueblo antiguo de Israel entrara, el cual tristemente muy poquitos entraron. Y a nosotros hoy nos debe de servir de lección, y este tema en hebreo en el capítulo 3, versículo del 7 hasta terminar el capítulo, debemos de leerlo bien, entender lo que el Señor nos está dejando allí de advertencia, porque Él no está advirtiendo lo que pasó con el pueblo hebreo en aquellos tiempos, y hoy nos lo está advirtiendo para que nosotros tengamos un espíritu de humildad, un espíritu de mansedumbre, un espíritu de amor y un espíritu de sencillez, y que veamos nuestro interior, que veamos si verdaderamente nosotros estamos siendo hijos de Dios y si verdaderamente nosotros como pueblo estamos haciendo y cumpliendo su santa y divina voluntad. Vamos a leer Hebreos, el capítulo 3, a partir del versículo 7 en adelante. La palabra de Dios dice: el reposo del pueblo de Dios, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación. Y dije: siempre andan vagando en sus corazones y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Entonces, cuando leemos esto, vemos que el Señor habla y dice que ellos estaban con Él, Él lo llevó durante 40 años en el desierto. Ellos vieron su gloria, vieron su poder, vieron su majestad, pero por su incredulidad el Señor se disgustó con ellos. Y el Señor lo está narrando porque está aquí escrito, para que nosotros hoy captemos, analicemos y cojamos esto también para nosotros, porque si vemos bien, es un simbolismo. Lo que pasó con el pueblo antiguo es lo mismo que hoy está pasando con nosotros. Ellos fueron un pueblo que desde el principio que hicieron pacto con el Señor, fue un pueblo lleno de dureza y de incredulidad. Es decir, ellos nunca terminaron de sacarse a Egipto de su cabeza. Nunca terminaron de dejarlo atrás. Siempre lo tenían en su mente, es decir, en sus corazones. Por eso el Señor decía que estaban vagando de aquí para allá como las olas del mar, porque eran incrédulos. Creían por momentos, pero llegaban momentos donde no querían creer y no creían al punto que llegaron a hacer bastante cosas y disgustaban al Señor. Entonces en el versículo 12 dice, en el versículo 11 dice: y no han conocido mis caminos, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Es decir, ese camino del cual el Señor habla es el camino espiritual, ese camino que debemos de llevar a través de la comunión con Dios, por vía de Cristo, por medio de Cristo, en las situaciones y aflicciones en las cuales estamos viviendo día tras día, pero que mantengamos la fe. Sabemos que el enemigo de las almas, así como hizo con Job, así mismo hace con nosotros. Hay 4 elementos los cuales él usa para tirar la fe del cristiano al piso, y es el estado financiero, las enfermedades, la familia y el estado espiritual de la persona. Sabemos que él atacó a Job con esos 4 elementos y hubieron 3 que él pudo castigarlo, es decir, lo tiró al piso.
que fue con su estado financiero porque destruyó todas sus propiedades, con sus familias porque destruyó todos sus hijos y con su salud porque lo enfermó terriblemente. Pero su fe, su estado espiritual no pudo moverlo. El Señor no ha dejado esta historia de Job para que nosotros lo entendamos y sepamos que así como Job se mantuvo, así nosotros también nos debemos de mantener firme, creyendo que el Señor está con nosotros y que en algún momento veremos su faz. Entonces, aquí en el versículo 11, el Señor dice que Él se enojó con su pueblo antiguo y dijo que vivían vagando. Entonces, por tanto, ellos no iban a entrar, no podían entrar en su reposo y Él no iba a enseñarle sus caminos. El camino de Dios es ese camino de abnegación, ese camino de amor, ese camino de fe, ese camino de esperanza, aún caminando en medio del desierto, de las víboras, en medio de las situaciones y las aflicciones, que es el simbolismo de esas víboras, de esas guerras que el pueblo de Dios antiguo vivía. Hoy nosotros lo estamos viviendo de manera espiritual, con las tentaciones, las pruebas, con las aflicciones, con las situaciones que nos viven pasando día a día, con las enfermedades, las situaciones familiares, con las situaciones financieras y tantas. Entonces, todo eso todo lo que el pueblo de Israel antiguo pasó durante esos 40 años en medio del desierto. Nosotros lo estamos pasando hoy desde hace 2000 años para acá como pueblo de Dios. Eso es muy importante que lo entendamos y cuando leemos estos versículos debemos de compararlo para que veamos que exactamente lo mismo y que Dios nos está dando una advertencia para que esto no pase con nosotros, mis hermanos. Entonces, en el versículo 12, Él nos da un consejo y dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día. Entre tanto, ¿qué se dice hoy? Para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Dice, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio, desde el principio. Entre tanto, ¿qué se dice? Si oyeréis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Es decir, el Señor quiere que nosotros nos mantengamos firmes y que no haya ningún tipo de corazón duro, porque el Señor dice que el corazón está duro cuando tenemos incredulidad. Que aceptemos cuando unos a otros nos estamos exhortando o ayudando o mostrando su palabra, que no dudemos, que escudriñemos más bien a ver si lo que nos están explicando es así. El Señor está hablando de que no debemos de soltar, ayudarnos unos a otros, que escudriñemos las escrituras, que no endurezcamos nuestros corazones, que no permitamos que el pecado aflore en nuestras vidas. Porque cuando dudamos, cuando tenemos ideas preconcebidas de una u otra cosa, bueno, pues en vez de escudriñar la Biblia con el Espíritu de Cristo, pidiendo con humildad que nos dé la sabiduría para entender estos temas, nosotros tendemos de blasfemar, de señalar, de juzgar y de hacer tantas cosas que para Dios son muy tristes hacia otros hermanos. Entonces, el Señor quiere que nosotros no pasemos por lo que pasó el pueblo de Israel, que fue un pueblo que aún viendo el poder de Dios, aún viendo las señales grandes y poderosas del Señor, aún así dudaban del Señor. Hoy nosotros vemos con claridad todo escrito en la Biblia y tendemos a dudar también. Tendemos a tener ideas preconcebidas. Tendemos a pensar y a ver el análisis desde otro punto de vista, donde sabemos que el Señor en el capítulo 17 de Juan nos llama y dice que todos debemos de tener un mismo pensar y un mismo sentir, que todos debemos de hacer todo para Dios de la misma manera. ¿Por qué? Porque un simbolismo como Dios y Jesucristo, ellos son padre e hijo, pero son una misma persona a la vez, porque ellos se conforman con el mismo pensamiento, la misma actitud, la misma palabra en el plan de la redención y todo cuanto vayan a hacer por el plan de la salvación.
hacia la humanidad. Entonces, ellos quieren que nosotros también pensemos, hagamos y tengamos una actitud exactamente igual como la de Dios Padre y Dios Hijo, porque es lo que nos va a dar el simbolismo, nos va a dar el sello de que somos hijos de Dios, en el amor, en la paciencia, en el escudriñamiento de la palabra, en la sencillez y la humildad y en el deseo de querer siempre salvar a otros a través de la palabra o a través de la predicación. El Señor quiere que verdaderamente tengamos su presencia, es decir, reflejemos su característica, sus dones maravillosos, divinos, que están marcados en su carácter santo y puro. Él quiere que nosotros también los reflejemos. Y para nosotros reflejarlo, primeramente debemos de ser obedientes y segundo debemos de guardar sus mandamientos como Dios manda y tercero debemos de unirnos a su pueblo y leer las escrituras y hablar de acuerdo a un escrito está y de acuerdo a como el Señor lo tiene todo estipulado en su palabra, sin poner, ni quitar, ni transformar, ni tergiversar la palabra. Porque si hacemos eso tristemente, entonces estamos dejando el Espíritu de Cristo detrás. Tristemente, esto fue lo que hizo el pueblo de Israel en aquellos tiempos y por eso no pudieron entrar la gran mayoría al reposo de Dios. Por eso el Señor dice que miremos bien, que no vaya a ser cosa que alguno de nosotros, dice, ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, es decir, que el pecado nos engañe y veamos cosas que no es y digamos cosas que no son. Dice, porque somos hechos partícipe de Cristo con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza desde el principio. Entre tanto, ¿qué se dice? Si oyeréis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Es decir, el Señor llama a la provocación como en aquellos tiempos que ellos estuvieron con Él, vivieron con Él, porque el Señor estaba literalmente, físicamente con ellos. Ellos veían su poder y aún así se dejaron engañar por el pecado. Dice hoy que si escuchemos su voz, si oyeréis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Es decir, cuando leemos la palabra de Dios, no nos vamos a endurecer, no vamos a ver lo que no es, lo que no está escrito. Vamos a ver lo que está escrito, vamos a escudriñar, vamos a gemir, vamos a pedirle a Dios que nos dé esa oportunidad de entender lo que Él quiere que hagamos. Cuando nosotros oramos con fe, con fervor, con amor, con ansia, como dice el capítulo 42 de Salmo, por servir a Dios, porque tenemos ansia de su Espíritu en nuestra vida, el Señor va a abrir nuestro entendimiento y nos va a dar la comprensión de su santa y divina palabra. En el versículo 16 dice, ¿quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por manos de Moisés? ¿Y con quienes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con lo que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron. Y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Mis hermanos, este mensaje para nosotros hoy. No podemos ser incrédulos, no podemos ser de corazón duro. Mis hermanos, estamos leyendo la palabra de Dios y la palabra de Dios es clara. Y el Señor nos dice que tenemos un maestro y es Jesucristo. Y Él nos invita a que a través de su Santo Espíritu nosotros podamos hurgar la primera capa, la segunda capa, la tercera capa, porque vemos que hay varias capas, lo que nosotros entendemos, lo que leemos y lo que el Señor en realidad nos quiere decir a través de la tercera capa, que es la capa espiritual. Mis hermanos, la Biblia la entendemos un 85%. Yo diría que hay de cosas que debemos de escudriñar y excavar para poder entender. Y hay un 15 o un 20% donde podemos entender casi una buena parte de manera literal. Pero el Señor nos manda a que escudriñemos, porque Él lo dice en Juan 5:39, que escudriñemos las Escrituras, porque a nosotros nos parece que en ella vamos a tener la vida eterna, porque Él quiere que la escudriñemos, porque si la entendemos de acuerdo a como Él quiere que la entendamos,
vamos a poder entrar en su reposo y vamos a entender con alegría, con gozo, y nuestra esperanza y nuestra fe va a ser mayor aún, porque vamos a entender verdaderamente cada paso del plan de la redención como Él quiere que le entendamos, y vamos a guardar su mandamiento y su palabra como Él quiere que se la guardemos. Y por eso debemos de entender que debemos de pasar horas y tiempo leyendo su palabra, porque de la manera que el Señor nos va a dar la luz para entenderla y ponerla por obra y explicársela a otros. Yo nunca le digo a los hermanos que se lleven de mí, pero sí le dejo versículo, capítulo, para que nosotros trabajemos, porque Dios nos manda a todos a entender su palabra. El Señor no tiene preferido, el Señor no tiene elegido, el Señor no tiene a nadie de manera especial. El Señor dice que todos somos pecadores y que todos estamos fuera de su gracia, y simplemente por la muerte de Cristo nosotros somos salvos cuando creemos en Él y hacemos su voluntad y guardamos sus mandamientos. El Señor nos dice que escudriñemos su palabra, porque de la manera que vamos a tener palabra para decirle al enemigo cuando venga a atacarnos, siempre con escrito está. Y el Señor nos va a dar la fuerza de mantenernos firmes delante de su presencia. Hoy nosotros somos el mundo cristiano. Somos ese mundo cristiano que en tiempos antiguos representaban las 12 tribus. Habían 10 tribus que estaban delante de Dios en el libro de Primera y Segunda de Reyes. Y vemos que en el capítulo 17 el Señor, esas 10 tribus, a través de la infracción de la ley que cometió Salomón, esas 10 tribus que ya fueron sus descendencias a través de los reyes, que era lo que gobernaban la parte norte del pueblo de Israel. Bueno, pues esas 10 tribus decidieron servirle a Dios a través del dios Baal, a través del dios Sol. Y ellos decían que le servían a Jehová Dios. Dios, cuando leemos esos capítulos, Primera de Reyes, vemos que Dios se cansó hasta la saciedad de decirle que no era la manera como Él quería que ellos le sirvieran, que no le sirvieran de esa manera, porque no era la manera correcta. Y cuando Salomón transgredió la ley de Dios, después de sus 40 años, porque él tuvo la primera parte de su vida que le sirvió a Dios de manera correcta, y después la segunda parte, que fue la transgresión total a los mandamientos de Dios, donde él se metió a hacer cosas que no debía, pues en el versículo 10 de Segunda de Reyes podemos ver, en el versículo 9 y 10 podemos ver que el Señor le da una sentencia y le dice que a través de sus descendencias Él iba a castigar toda su maldad. Y lo vemos porque vemos que estas 10 tribus se quedaron con toda aquella herejía y apostasía que Salomón había instituido en el pueblo de Israel. Y ellos empezaron a servirle a Dios a través del dios Sol, el dios Baal. Y ellos decían que le estaban sirviendo a Dios, mientras pasaban sus hijos por fuego, le servían a Dios haciendo sahumerio en los montes, y tenían figuras e imágenes y tenían tantas cosas que Dios no estaba de acuerdo con ese tipo de ceremonia. La ceremonia verdadera a la cual Dios le había llamado, que era el guardar sus mandamientos, ellos lo habían echado hacia atrás. Hoy día vemos que eso sigue pasando y que es un simbolismo de todas esas tantas religiones que hay y que le sirven a Dios en domingo. Y que hoy el Señor también le está advirtiendo que no sigan sirviéndole en ese día, porque no es el día que está estipulado en la Biblia. El Señor nos manda a todos y nos deja saber a todos. En Lucas 4:16 dice, como de costumbre Cristo iba a la sinagoga, mis hermanos. Pues por lo tanto nosotros debemos de ir a la sinagoga, que es la iglesia hoy día, los sábados, porque es el día que entramos en comunión con el Señor. Cuando vamos los domingos tenemos que ver con quién estamos entrando en comunión. Si leemos Segunda de Tesalonicenses en el capítulo 2, del 1 al 10, ahí nos damos cuenta que el Señor dice que hay personas que Él lo deja que sigan con su engaño, ya que no quisieron creer al Espíritu de la verdad. El Señor permite que crean a un espíritu engañoso y hacen cosas que no tienen que ver con el Señor.
mis hermanos, vamos a buscar al Señor de todo corazón. Vamos a entrar a ese reposo de Dios. Vamos a permitir que nuestro espíritu esté descansando delante de su presencia y que su amor nos guíe, nos llene de esperanza en medio de su gracia, y que las situaciones que estemos pensando o que estemos pasando en nuestra vida, de enfermedades, situaciones espirituales, de situaciones financieras o de enfermedades, nosotros la podemos poner a los pies de Cristo y podamos entrar en su reposo y no permitir que el enemigo venga a desestabilizar nuestra fe y nuestro amor por Cristo. Vamos a buscar la manera de cómo servirle a Dios de manera correcta, mis hermanos, porque todavía estamos a tiempo de cambiar esa manera de adoración que tenemos para Dios. Debemos de entender y saber que es lo que está en juego, a final de nuestros tiempos, la manera de cómo vamos a adorar a Dios, porque hay dos religiones, hay dos evangelios, y Pablo lo dejó de manera advertida para que todo lo entendamos en el capítulo 1 de Gálatas, versículo del 6 al 10, donde él dice que no hay otro evangelio, sino que hay algunos que han tergiversado, que han dañado, que han quitado y han puesto otras cosas en la palabra de Dios para que el mundo crea. Entonces nosotros debemos de saber que tenemos la facultad, tenemos el derecho que Dios nos ha dado como sus hijos de entender su palabra a través de su espíritu. Él es el dulce maestro, el que vive lleno de paz y el que quiere poner paz en nuestra vida, el maestro de las luces, el que quiere llenar nuestro cuerpo y nuestros ojos de luz para que nosotros podamos entender su palabra. Vamos a limpiarnos de todo aquello que nos asedia, vamos a quitar toda esa idea preconcebida que traemos del pasado y vamos a servirle a Dios de acuerdo a un escrito está, según está escrito en su palabra. Que el Señor, nuestro Padre Celestial, nos ilumine cada día más y que nosotros podamos poner nuestros corazones en sus manos para que Él los limpie de todo aquello que nos asedia y las ideales que hemos tenido durante todo este tiempo, para que aprendamos a entender su santa palabra y podamos tener fe. Una fe ciega, una fe pura, una fe dura, una fe sólida en el Señor. Y que aunque vengan vientos y vengan tempestades, nosotros nos mantengamos firmes delante de su presencia. Que la paz de Dios sea con ustedes y que Dios nos ilumine todo nuestro cuerpo y que Él nos ayude a entender su palabra y a obedecer su mandamiento de acuerdo a como Él lo dejó escrito, mis hermanos. Que el Señor le bendiga y que en este día de comienzo de sábado, nuestro Señor le pueda dar un sábado lleno de bendiciones, un sábado lleno de comunión y de espiritualidad con nuestro Señor. Que la paz de Dios sea con cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús.